Babilonia la Grande, la madre de las prostitutas y de las cosas repugnantes de la tierra. ¿En qué pensamos cuando oímos esto? En muchas cosas, ¿verdad? Y seguramente no son nada buenas. Hoy en día mucha gente practica la fornicación y está inmunda y sucia ante los ojos de Jehová nuestro Dios. Sabemos que la fornicación física se refiere a todo acto sexual entre personas de distinto sexo fuera del matrimonio. Esto ya de por sí constituye un pecado grave que nos impide obtener vida eterna si no hay un verdadero, auténtico y genuino arrepentimiento. Sin embargo, también sabemos que existe la fornicación espiritual, que consiste en tener amistad con el mundo, practicando sus costumbres antibíblicas y sus pecados graves, y participando de su política. Así lo leemos en Santiago capítulo 4, versículo 4. Vayamos juntos, por favor, a la carta inspirada que escribió Santiago en su capítulo 4, el versículo 4 que dice: Adúlteras, ¿no saben que la amistad con el mundo es enemistad con Dios? Cualquiera, por lo tanto, que quiere ser amigo del mundo, está constituyéndose enemigo de Dios. Por ejemplo, Ezequiel capítulo 6, versículo del 8 al 10, describe muy bien este pecado tan aberrante. Vamos a leerlo, por favor. Busquemos juntos el libro de Ezequiel, el capítulo 6, Ezequiel capítulo 6, los versículos del 8 al 10. Dice así: Y cuando ocurra, ciertamente les dejaré tener como resto a los que escapen de la espada entre las naciones, cuando ustedes sean esparcidos entre los países. Y los escapados de ustedes ciertamente se acordarán de mí entre las naciones a las cuales habrán sido llevados cautivos, porque he sufrido quebranto ante el corazón fornicador de ellos, que se ha desviado de mí, y ante sus ojos que se van en fornicación tras de sus ídolos estercolizos. Y ciertamente sentirán un asco en sus rostros ante las malas cosas que han hecho en todas sus cosas detestables. Y tendrán que saber que yo soy Jehová. No en vano hablé acerca de hacerles esta cosa calamitosa. Pues sí, Jehová Dios sufre cuando practicamos la fornicación espiritual al desviarnos de sus mandamientos e ir tras ídolos asquerosos llenos de estiércol, lo cual constituye algo calamitoso y detestable. Por esa razón Jehová considera repugnante toda clase de fornicación. Nosotros, como adoradores suyos, también lo vemos de ese modo. Los capítulos 17 y 18 de Apocalipsis describen con esos términos a la gran ramera. Con razón nosotros los cristianos teócratas no queremos formar parte de ninguna agrupación religiosa que esté corrompida con prácticas antibíblicas detestables. Nosotros más bien obedecemos el mandato bíblico registrado en Apocalipsis capítulo 18, versículo 4, que les invito a su lectura. Leamos juntos, por favor, en el libro de Apocalipsis, el capítulo 18, el versículo 4, que dice: Y oí otra voz procedente del cielo decir: Sálganse de ella, pueblo mío, si no quieren participar con ella en sus pecados y si no quieren recibir parte de sus plagas. Ahora bien, no es el propósito de este discurso analizar la identidad de Babilonia la Grande, que ya sabemos que se refiere a la totalidad de agrupaciones religiosas falsas, apóstatas y antibíblicas que existen en el mundo. De hecho, así lo confirma Apocalipsis capítulo 17, versículos 5, 6 y 18, y capítulo 18, versículos 20, 23 y 24. Vamos a leerlos, por favor. En el mismo libro de Apocalipsis, esta vez el capítulo 17,
Leamos ahora los versículos 5 y 6, que dice: «Y sobre su frente estaba escrito un nombre, un misterio: Babilonia la Grande, la madre de las rameras y de las cosas repugnantes de la tierra. Y vi que la mujer estaba borracha con la sangre de los santos y con la sangre de los testigos de Jesús. Pues al alcanzar yo a verla, me admiré con gran admiración». Ahora el 18. «Y la mujer que viste significa la gran ciudad, que tiene un reino sobre los reyes de la tierra». Ahora en el capítulo 18, el versículo 20. «Alégrate sobre ella, oh cielo, y también ustedes los santos y los apóstoles y los profetas, porque judicialmente Dios le ha impuesto castigo a ella por ustedes». Y ahora versículos 23 y 24. Dice así: «Y ninguna luz de lámpara volverá a resplandecer en ti jamás, y ninguna voz de novio ni de novia volverá a oírse en ti jamás, porque tus comerciantes viajeros eran los hombres de primer rango de la tierra, pues por tu práctica espiritista todas las naciones fueron extraviadas. Sí, en ella se halló la sangre de profetas y de santos, y de todos los que han sido degollados en la tierra». Como hemos leído aquí, Babilonia la Grande está borracha con la sangre de santos y de testigos de Jesús. Además posee un reino que está sobre los gobernantes del mundo. Todo esto nos muestra que esta gran prostituta es enemiga de los siervos de Jehová Dios y de su Hijo Jesús, e influye en los políticos para perjudicarlos y promover entre la humanidad prácticas antibíblicas que Jehová detesta. También los versículos que leímos en el capítulo 18 nos enseña que hay alegría y regocijo en el cielo cuando a Babilonia la Grande se le destruye, por cuanto su juicio es la justa venganza de Dios por sus abusos contra los santos. Incluso se muestra que entre sus muchos pecados graves está el espiritismo y el asesinato de santos y de cuantas personas han sido degolladas en la tierra a lo largo de la historia. Al leer estos textos bíblicos, recordamos el odio que esta gran prostituta le tiene a los adoradores de Jehová y las prácticas detestables que ella comete. Esto nos ayuda a comprender la enorme importancia que tiene para nosotros, como cristianos teócratas, mantenernos fuera de ella y no practicar sus pecados, abusos y costumbres antibíblicas. Debemos ser santos como lo es Jehová nuestro Dios. Leamos 1 de Pedro capítulo 1, versículos 15 y 16, por favor. Vayamos a la 1 de Pedro, capítulo 1, versículo 15 y 16, que dice así: «Y más bien, de acuerdo con el santo que los llamó, háganse ustedes mismos santos también en toda su conducta, porque está escrito: tienen que ser santos, porque yo soy santo». Los cristianos teócratas somos plenamente conscientes del deber y gran responsabilidad que tenemos de practicar los justos mandamientos que Jehová nuestro Dios nos ordena llevar a cabo en su palabra, la Biblia. Y cuando leemos en ella lo que tenemos que hacer, no dudamos en ejecutarlo. Queremos asegurarnos de que Jehová nuestro Dios vea en nosotros lealtad total y plena a sus mandamientos, y estamos dispuestos a disolver cualquier vínculo que nos una con cualquier agrupación religiosa que se niegue en practicar lo que realmente enseña la Biblia. Leamos, por favor, lo que el apóstol Pablo escribió por inspiración divina en su segunda carta a los Corintios, el capítulo 6, los versículos 15 al 18. Busquemos juntos la segunda carta de Pablo a los Corintios, el capítulo 6, versículo del 15 al 18, dice así: «Además,
¿Qué armonía hay entre Cristo y Belial? ¿O qué porción tiene una persona fiel con un incrédulo? ¿Y qué acuerdo tiene el templo de Dios con los ídolos? Porque nosotros somos templo de un Dios vivo, así como dijo Dios: yo residiré entre ellos y andaré entre ellos, y yo seré su Dios, y ellos serán mi pueblo. Por lo tanto, sálganse de entre ellos, y sepárense, dice Jehová, y dejen de tocar la cosa inmunda, y yo los recibiré, y yo seré para ustedes padre, y ustedes me serán hijos e hijas, dice Jehová el Todopoderoso. Como cristianos teócratas que damos testimonio de Jehová nuestro Dios y de su Hijo Jesucristo, queremos que Él nos reciba, que Él resida y ande entre nosotros y llegue a ser nuestro Padre, en el pleno sentido de la palabra, porque somos su pueblo y su santo templo. Y para ello tenemos que salirnos y separarnos de toda cosa inmunda, porque queremos estar limpios dentro de la casa de nuestro Padre. Amados hermanos y hermanas, queremos ser firmes e intransigentes en esto, porque sólo así podremos agradar a Jehová y a su Hijo Jesús. Quizás, no todos ustedes, antes de formar parte de esta bendita congregación cristiana teócrata, fueron parte de agrupaciones religiosas falsas, pero en mi caso sí fue así. Yo formé parte de los Testigos de Jehová por 23 largos años de mi vida, desde 1992 hasta 2015. Lo cierto es que durante la mayor parte de ese tiempo, los Testigos de Jehová sí eran el pueblo de Dios. Conocí a muchos de entre sus miembros que eran genuinos miembros de la gran muchedumbre e incluso a algunos que eran ungidos. Pero también conocí a otros que eran hipócritas y malas personas, que llevaban doble vida, e incluso ejerciendo funciones de pastoreo y liderazgo en la congregación, eran crueles, mentirosos, corruptos y manipuladores. Aquello demostró la abundante mala hierba que los carcomía, y con el tiempo, a la luz de las Escrituras, comprobé que ellos habían perdido el favor divino en 2014. He publicado en las redes sociales mi biografía, por lo que no es necesario contarla aquí. Sin embargo, puedo afirmar con plena seguridad que la experiencia que viví dentro de los Testigos de Jehová demuestra que ellos están profundamente corrompidos en sentido moral y espiritual. De hecho, su degradación no inició cuando yo comencé a dar mis primeros pasos entre sus filas a temprana edad, sino mucho antes. Un examen cuidadoso de su trayectoria histórica como organización religiosa demuestra que ellos actúan mal en algunos asuntos porque no obedecen todas las cosas que la Biblia realmente enseña. De hecho, muchos de los males que yo mismo presencié o incluso padecí de parte de ellos cuando era testigo de Jehová, tenían su origen en lo que ocurrió en la sede mundial décadas atrás, particularmente en los años 1970. En aquel entonces, todos los directores que administraban las propiedades de la sede mundial emprendieron una lucha por el poder contra Nathan Knorr, que presidía por entonces la obra mundial de los Testigos de Jehová, y hasta ese momento era quien ostentaba mayor cuota de poder como había sido tradicionalmente a lo largo de la historia. Cuando leemos detenidamente el contenido de sus feroces discusiones, vemos que sus palabras reflejaban bajeza moral y sed enfermiza de poder, lo que avergonzaría a cualquier cristiano verdadero. Ellos carecían de Espíritu Santo. Aquellos directores ambiciosos codiciaban la inmensa autoridad que poseía el presidente que dirigía la obra mundial de los Testigos de Jehová, Nathan Knorr, y aprovecharon su debilidad física, que por aquellos años se encontraba envejecido y enfermo, para enfrentarlo en múltiples ocasiones con discusiones muy groseras, para presionarlo
y forzarlo a ceder cuotas de su poder presidencial. Su comportamiento reflejó su desprecio más absoluto por las normas morales de la Biblia. ¿Quién puede creer que gente así esté dirigida por Dios? Cuando lograron su sucio objetivo al perpetrar aquel golpe de Estado contra Nathan Knorr, le arrebataron todo su poder. Y de este modo se creó el cuerpo gobernante, que reunía a todos aquellos directores golpistas bajo un mismo grupo de poder. Por esa razón, el cuerpo gobernante actual es un órgano de poder que nace a raíz de un golpe de Estado. Aquellos falsos ungidos que tramaron esa conspiración nunca actuaron de un modo cristiano bajo las normas bíblicas para resolver sus diferencias. Si la cabeza de esta agrupación religiosa está podrida desde aquella época, ¿con cuánta mayor razón lo está el resto de la organización? Todo esto lo sabemos gracias al testimonio de incalculable valor que nos dejó el libro Crisis de Conciencia, escrito por Raymond Franz, quien fue miembro del cuerpo gobernante durante aquellos años cruciales, y luego fue expulsado de allí cuando alzó su voz contra aquella grave corrupción espiritual que violentaba las normas de la Biblia. Todo esto explica por qué razón existen tantos abusos dentro de las congregaciones de los testigos de Jehová. Definitivamente no fluye el Espíritu Santo entre ellos, y por eso actualmente no debe sorprendernos observar su escandalosa corrupción moral y espiritual que hoy los carcome. De hecho, su deplorable debacle espiritual confirma que ellos actualmente son parte de Babilonia la Grande desde el 24 de junio de 2014, cuando Cristo cumplió 100 años de reinado en los cielos. Y entonces los juzgó y los rechazó, en cumplimiento de la ley divina escrita en Isaías capítulo 65, versículo 20, que les invito a leer juntos. Busquemos, por favor, estas palabras inspiradas por Dios, escritas en el profeta Isaías en su capítulo 65, el versículo 20, que dice lo siguiente: «Ya no llegará a haber de aquel lugar un niño de pecho de unos cuantos días de edad, ni un viejo que no cumpla sus días, porque uno morirá como simple muchacho, aunque tenga 100 años de edad. Y en cuanto al pecador, aunque tenga 100 años de edad, se invocará el mal contra él». Según este texto bíblico, aunque el pecador tenga 100 años de edad, se invocará el mal contra él. Ahora bien, ¿cuáles son los pecados graves que ha cometido esta agrupación religiosa, los testigos de Jehová, durante aquel siglo en el que gozaron del favor divino? Bueno, la sentencia judicial que emitió nuestra casa al juzgar sus pecados graves el 1 de agosto de 2024 demostró que eran culpables de esto: enemistades, contiendas, celos, divisiones, envidias, habla necia a las víctimas, codicia, avidez, idolatría, apostasía, negarse a trabajar para sostenerse, prefiriendo vivir de las contribuciones de sus miembros, evadir impuestos y haber tolerado el abuso sexual de menores de edad. Quienes cometen estos actos aberrantes no heredarán el reino de Dios. Así lo confirman las palabras inspiradas del apóstol Pablo que leemos en Mateo capítulo 22, versículo 21, Gálatas capítulo 1, versículo 9 y capítulo 5, versículo 19 al 21, Efesios capítulo 5, versículo del 3 al 5 y 1 Timoteo capítulo 5, versículo 8. Leamos por favor todos estos textos bíblicos y los vamos a leer uno por uno para comprender la enorme importancia que tiene lo que enseña la palabra de Dios a este respecto. Empecemos por Mateo capítulo 22. Mateo capítulo 22, versículo 21. Ahí nuestro Señor Jesucristo dijo lo siguiente: dijeron: de César. Enseguida les dijo:
Por lo tanto, paguen a César las cosas de César, pero a Dios las cosas de Dios. Ahora vayamos a Gálatas capítulo 1, versículo 9. Gálatas capítulo 1, el versículo 9. Como hemos dicho más arriba, también vuelvo a decirlo. Ahora, sea quien sea que les esté declarando como buenas nuevas algo más allá de lo que aceptaron, sea maldito. Ahora vayamos al capítulo 5 del mismo libro de Gálatas, versículo 19 al 21. Dice así: Ahora bien, las obras de la carne son manifiestas y son fornicación, inmundicia, conducta relajada, idolatría, práctica de espiritismo, enemistades, contiendas, celos, arrebatos de cólera, altercaciones, divisiones, sectas, envidias, borracheras, diversiones estrepitosas y cosas semejantes a estas. En cuanto a estas cosas, les aviso de antemano, de la misma manera como ya les avisé, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Ahora vamos a la siguiente carta de Pablo a los Efesios, capítulo 5, versículo del 3 al 5, y dice así: que la fornicación y la inmundicia de toda clase o la avidez ni siquiera se mencionen entre ustedes, tal como es propio de personas santas, tampoco comportamiento vergonzoso, ni habla necia, ni bromear obsceno, cosas que no son decorosas, sino más bien el dar gracias, porque saben esto y ustedes mismos lo reconocen, que ningún fornicador, ni inmundo, ni persona dominada por la avidez, lo que significa ser idólatra, tiene herencia alguna en el reino del Cristo y de Dios. Y por último, leamos 1 Timoteo capítulo 5, versículo 8. 1 Timoteo capítulo 5, versículo 8. Y ciertamente si alguno no provee para los que son suyos, y especialmente para los que son miembros de su casa, ha repudiado la fe, y es peor que una persona sin fe. Lejos de trabajar con honradez para sostenerse, su liderazgo prefiere enriquecerse con el dinero de sus miembros, viviendo en lujo desvergonzado y evitando pagar los impuestos al César que nos ordenó hacer Jesús. Mucha gente sabe que ellos cometen estos actos malvados. Ciertamente ellos están hundidos en prácticas detestables y repugnantes que deshonran a Jesús y manchan el santo nombre de nuestro glorioso Dios Jehová. La actitud cínica e hipócrita de quienes lideran a los testigos de Jehová, desde los ancianos de congregación locales hasta el cuerpo gobernante, pasando por sus superintendentes viajantes y detelitas, demuestran su profundo desprecio por las normas establecidas en la palabra de Dios, la Biblia. Ellos se niegan a corregir su mala conducta. Por esa precisa razón, Jehová Dios y su Hijo Jesús los rechazaron en 2014 y nosotros también los rechazamos a ellos. No queremos contaminarnos con sus corrupciones espirituales, pues queremos agradar a Jehová. Cuando me pongo a recordar los abusos que sufrí dentro de los testigos de Jehová durante los años 2006, 2009 y 2012, tal como testifico en mi biografía, me vienen a la mente los versículos del capítulo 34 del libro de Ezequiel. Veréis, allí nuestro amoroso Padre Celestial, Jehová Dios, expresa su profunda indignación cuando él ve a los ancianos de congregación maltratar y abusar a sus hermanos en la fe. Vamos a leer estos textos inspirados, por favor. Primero, busquemos Ezequiel capítulo 34,
el libro de Ezequiel, en su capítulo 34. Leamos primero el versículo del 2 al 4. Dice así: Hijo del hombre, profetiza contra los pastores de Israel. Profetiza, y tienes que decirles a ellos, a los pastores: esto es lo que ha dicho el Señor soberano Jehová. ¡Ay de los pastores de Israel, que se han hecho apacentadores de sí mismos! ¿No es el rebaño lo que deben apacentar los pastores? La grasa es lo que ustedes comen, y con la lana se visten a sí mismos. El animal gordo es lo que degüellan, el rebaño mismo no apacientan. A las enfermas no han fortalecido, y a la doliente no han sanado, y a la quebrada no han vendado, y a la dispersada no han traído de vuelta, y a la perdida no han procurado hallar, sino que con dureza las han tenido en sujeción, hasta con tiranía. Y ahora versículos 18 y 19. ¿Es tan poca cosa para ustedes que los mismísimos mejores pastos se alimenten, pero los demás de sus pastos los huellen con los pies, y que las aguas claras las beban, pero las sobrantes las ensucien al pisar con los pies mismos? Y en cuanto a mis ovejas, ¿en el apacentadero hollado por los pies de ustedes deben ellas alimentarse? ¿Y el agua ensuciada por el pisar de sus pies deben ellas beber? Aquí vemos que Jehová vigila a aquellos pastores que maltratan a sus amadas ovejas. Nada escapa a su vista. Ahora leamos en este capítulo 34 de Ezequiel, en esta ocasión los versículos 5 y 6. Que dicen así: y gradualmente fueron esparcidas por no haber pastor, de modo que llegaron a ser alimento para toda bestia salvaje del campo y continuaron siendo esparcidas. Mis ovejas siguieron descarriándose en todas las montañas y en toda colina alta, y por toda la superficie de la tierra mis ovejas fueron esparcidas, sin que hubiera quien hiciera una búsqueda y sin que hubiera quien procurara hallarlas. Aquí vemos el resultado del maltrato de esos malos pastores: ovejas esparcidas y descarriadas. ¿Es Jehová indiferente al sufrimiento de sus ovejas maltratadas? De ningún modo. Veamos cómo Él condena a quienes las han lastimado. Leamos ahora en Ezequiel capítulo 34, en esta ocasión los versículos del 7 al 10, que dice así: Por lo tanto, pastores, oigan la palabra de Jehová. Tan ciertamente como que estoy vivo, es la expresión del Señor soberano Jehová, de seguro, debido a que mis ovejas llegaron a ser algo para saqueo, y mis ovejas continuaron siendo alimento para toda bestia salvaje del campo, porque no había pastor, y mis pastores no buscaron mis ovejas, sino que los pastores mismos siguieron apacentándose a sí mismos, y mis propias ovejas no apacentaron. Por lo tanto, pastores, oigan la palabra de Jehová. Esto es lo que ha dicho el Señor soberano Jehová. Aquí estoy yo contra los pastores, y ciertamente reclamaré mis ovejas de su mano, y haré que cesen de apacentar mis ovejas, y los pastores ya no se apacentarán a sí mismos, y ciertamente libraré mis ovejas de su boca, y no llegarán a ser alimento para ellos. Ahora leamos los versículos 20 y 21. Por lo tanto, esto es lo que el Señor soberano Jehová les ha dicho a ellas: aquí estoy, yo mismo, y ciertamente juzgaré entre la oveja gorda y la oveja flaca, debido a que con flanco y con hombro ustedes siguieron empujando, y con sus cuernos siguieron dando empujones a todas las que estaban enfermas, hasta que las esparcieron allá afuera. Aquí Jehová expresa su juicio ardiente contra estos pastores inicuos y perversos. Y luego, ¿qué hace Jehová cuando ya ha juzgado a esos apóstatas? Dirige su atención a sus amadas ovejas.
Veamos cómo Jehová les dirige estas palabras repletas de amor. Leamos en Ezequiel capítulo 34, en esta ocasión los versículos del 11 al 16 y del 22 al 31. Comencemos leyendo del 11 al 16. Dice así: Porque esto es lo que ha dicho el Señor soberano Jehová. Aquí estoy yo mismo, y ciertamente buscaré a mis ovejas y las cuidaré. Según el cuidado de uno que apacienta su hato en el día de llegar a estar en medio de sus ovejas que han sido dispersadas, así es la manera como cuidaré de mis ovejas. Y ciertamente las libraré de todos los lugares a los cuales han sido esparcidas en el día de nubes y densas tinieblas. Y ciertamente las sacaré de los pueblos y las juntaré de las tierras, y las traeré a su suelo. Y las apacentaré en las montañas de Israel, junto a los cauces de los arroyos, y junto a todos los lugares de morada de la tierra. En buenos pastos las apacentaré, y en las montañas altas de Israel su lugar de habitación llegará a ser. Allí se echarán en buen lugar de habitación, y en pingües pastos se apacentarán sobre las montañas de Israel. Yo mismo apacentaré a mis ovejas, y yo mismo haré que se recuesten. Es la expresión del Señor soberano Jehová. A la perdida buscaré, y a la dispersada traeré de vuelta, y a la quebrada vendaré, y a la doliente fortaleceré. Pero a la gorda y a la fuerte aniquilaré. Apacentaré a esa con juicio. Y ahora versículos 22 al 31. Dice: Y ciertamente salvaré a mis ovejas, y ya no llegarán a ser algo para saqueo, y ciertamente juzgaré entre oveja y oveja, y ciertamente levantaré sobre ellas un solo pastor, y él tiene que apacentarlas, aun mi siervo David. Él mismo las apacentará, y él mismo llegará a ser su pastor. Y yo mismo, Jehová, ciertamente llegaré a ser el Dios de ellas, y mi siervo David, un principal en medio de ellas. Yo mismo, Jehová, he hablado. Y ciertamente celebraré con ellas un pacto de paz, y de veras haré que la bestia salvaje dañina cese de la tierra, y realmente morarán en el desierto en seguridad, y dormirán en los bosques. Y ciertamente haré de ellas y los alrededores de mi colina una bendición, y de veras haré que la lluvia fuerte descienda a su tiempo. Lluvias fuertes de bendición resultará haber. Y el árbol del campo tendrá que dar su fruto, y la tierra misma dará su producto, y realmente resultarán estar en su suelo en seguridad. Y tendrán que saber que yo soy Jehová cuando quiebre las varas de su yugo, y las haya librado de la mano de los que las habían estado usando como esclavos. Y ya no llegarán a ser algo para saqueo para las naciones. Y en lo que respecta a la bestia salvaje de la tierra, no las devorará, y realmente morarán en seguridad, sin nadie que las haga temblar. Y ciertamente levantaré para ellos un plantío para un nombre, y ya no llegarán a ser los que son quitados por el hambre en el país, y ya no llevarán la humillación impuesta por las naciones. Y tendrán que saber que yo, Jehová su Dios, estoy con ellos, y que ellos son mi pueblo. Es la expresión del Señor soberano Jehová, oh casa de Israel. Y en lo que respecta a ustedes, mis ovejas, las ovejas de mi apacentamiento, ustedes son hombres terrestres. Yo soy su Dios. Es la expresión del Señor soberano Jehová. Así es. Jehová cuida a sus ovejas. Queridos hermanos y hermanas, nunca olvidemos que Jehová ha erigido esta hermosa casa de adoración suya, la Congregación Cristiana Teócrata. Él nos ha rescatado cuando nos vio sufrir después de años de maltrato y abandono por parte de esos ancianos de congregación, testigos de Jehová corrompidos. Por nada del mundo quisiéramos regresar a sus sucias faldas, donde escasea el nutritivo alimento espiritual que sólo podemos encontrar
en las sagradas páginas de la Biblia. Personalmente lo tengo muy claro. Los testigos de Jehová actualmente forman parte de Babilonia la Grande. Toda la evidencia aquí presentada así lo demuestra. Ellos han sido reemplazados por los cristianos teócratas en 2014. Y en el año 2023, Jehová nos ayudó a fundar la Congregación Cristiana Teócrata. Este es un auténtico paraíso espiritual que tenemos el deber y la gran responsabilidad de cuidar y proteger. Aunque en aquel tiempo no lo comprendía tan bien como hoy, sabía que aquella agrupación religiosa de los Testigos de Jehová carecía de la bendición divina, y por esa razón tomé la histórica decisión de desasociarme de ellos el día 10 de diciembre del año 2015. Fue el día en que mi familia y yo decidimos salir de Babilonia la Grande, cuando aquella agrupación religiosa llevaba por entonces más de un año rechazada por Dios. Si alguno de ustedes anteriormente perteneció a un grupo religioso desaprobado por Dios, seguramente tendrá su propia fecha de salida. Pero como este humilde servidor es quien hoy guía a la Congregación Cristiana Teócrata, nosotros observamos este día para reflexionar en esto. Amigos y amigas, mis amados hermanos cristianos teócratas, veréis, cuando estaba preparando y repasando este discurso bíblico para esta fecha tan especial, me di cuenta de que para los israelitas de la antigüedad, el 10 de diciembre también era un día especial para ellos, porque en ese día celebraban la fiesta de la dedicación. Así que llegué a la conclusión de que fue el Espíritu Santo de Jehová lo que me impulsó en 2015 a escoger esa fecha para abandonar a la corrompida agrupación religiosa. En aquel tiempo yo escogí aquella fecha porque era el día en el que el mundo conmemoraba los derechos humanos, que iba a ser, en aquel tiempo, mis ideales a defender. No imaginé que en realidad aquel día tenía un valor especial para Jehová nuestro Dios, pues tiene que ver con la derrota de la adoración falsa. ¿Por qué decimos esto? Reflexionemos por un momento en lo que ocurrió en el antiguo Israel el día 10 de diciembre del año 168 a.C. Según el calendario hebreo, aquel día correspondía con el 25 de Kislev. En aquella época no había israelitas que gozaran de la inspiración divina. De hecho, en las escrituras hebreo-arameas no encontramos ningún libro inspirado que sea posterior al siglo V a.C. Esto se debía principalmente al declive espiritual que experimentaba la nación judía por aquel entonces. En ese contexto, el rey apóstata Antíoco IV Epífanes profanó el templo de Jerusalén en aquella fecha. Edificó sobre el altar de este un nuevo altar y sacrificó sobre él a un cerdo. Con una parte de su carne ordenó hacer un caldo, que luego mandó salpicar por todo el templo para contaminarlo. Así este rey malvado manifestó su odio y su desprecio por Jehová. Además quemó las puertas del templo, derribó las cámaras de los sacerdotes y se llevó el altar de oro, la mesa del pan de la proposición y el candelabro de oro. Finalmente, el templo lo consagró al dios falso de los griegos, Zeus. Aquel acto de apostasía logró interrumpir temporalmente el servicio sagrado de la adoración pura a Jehová que se le rendía en su templo. Parecía una victoria de Satanás que intentaba truncar el cumplimiento de la profecía escrita por Daniel capítulo 9, versículo 26 y 27, ambos en su primera parte. Vamos a leerlos, por favor. Primeramente busquemos Daniel, el capítulo 9.
capítulo 9 de Daniel, los versículos 26 y 27, ambos en su primera parte. Dice el 26: y después de las 62 semanas, Mesías será cortado con nada para sí. Y ahora el 27 en su primera parte: y él tiene que mantener el pacto en vigor para los muchos por una semana, y a la mitad de la semana hará que cesen el sacrificio y la ofrenda de dádiva. Como vemos, tenía que llegar el tiempo en el que el Mesías aparecería y sería cortado, es decir, asesinado. Solo cuando se produjera su muerte, cesaría el sacrificio y la ofrenda de dádiva que se ofrecía con regularidad en el templo de Jerusalén. Sin embargo, esta profecía aún no se había cumplido en aquel entonces. Todavía no había aparecido el Mesías y, en consecuencia, ni había sido asesinado ni debía cesar las ofrendas en el templo. Por lo tanto, es más que evidente el intento de Satanás por interrumpir el cumplimiento de los propósitos de Jehová sobre su pueblo. ¿Se quedaría Jehová Dios inmóvil ante aquello? En absoluto. Leamos por favor lo que dice Isaías capítulo 55, versículo 11. Repasemos juntos lo que Jehová nuestro Dios dice en el libro de Isaías, capítulo 55, el versículo 11. Así resultará ser mi palabra que sale de mi boca. No volverá a mí sin resultados, sino que ciertamente hará aquello en que me he deleitado y tendrá éxito seguro en aquello para lo cual la he enviado. Así es, todo lo que Jehová habla inexorablemente se cumple. Siempre es así. Por lo tanto, él usó su Espíritu Santo para impulsar a Judas Macabeo a reconquistar Jerusalén y retomar el control del templo 2 años después. Cuando él y sus hombres accedieron al templo, lo encontraron desolado. En sus atrios crecía la maleza. Entonces Judas derribó el viejo altar contaminado y edificó en su lugar uno nuevo, con piedras no labradas. Ordenó hacer vasos para el templo e introdujo en él el altar del incienso, la mesa del pan de la proposición y el candelabro. Finalmente purificó el templo y lo limpió por completo, tras lo cual dedicaron el templo a Jehová. La dedicación ocurrió el 25 de Kislev del año 165 a.C., 3 años exactos después de la profanación que perpetró Antíoco. Así que aquel 10 de diciembre la adoración pura a Jehová fue restaurada tras aquella breve interrupción causada por la apostasía. Aquella fecha, originada de un acto infame y apóstata, fue transformada por el pueblo de Dios en una fecha solemne en la que conmemoraban la restauración de la adoración pura. Hoy, la Congregación Cristiana Teócrata ha hecho lo mismo. Para nosotros, el 10 de diciembre de 2015 marcó nuestra salida definitiva de la corrompida agrupación religiosa de los Testigos de Jehová, que en aquel momento ya era parte de Babilonia la Grande. Pero en aquella época mi familia y yo consagramos esa fecha por los valores mundanales que representaba en pro de los derechos humanos. Hoy, nuestro texto constitucional lo ha consagrado como lo que realmente es, el día en el que abandonamos a la religión falsa para restaurar en nuestras vidas la adoración verdadera, aquella que es pura ante Jehová y que está basada únicamente en su palabra, la Biblia. Ahora que ésta ya ha sido restaurada, jamás permitamos que vuelva a ser arruinada. Cuidémosla con esmero y verdadero aprecio. Es sobresaliente destacar que la fiesta de la dedicación constituía una ocasión de gran regocijo. Los israelitas se aseguraban que en ella abundara la luz en todo rincón del templo. De hecho,
colocaban lámparas decorativas tanto allí como en los hogares de las familias de todo Israel. Esas lámparas eran colocadas cerca de las puertas de sus casas que daban a la calle para iluminarlas. Realmente debió de ser algo hermoso y espectacular. También los israelitas cantaban alabanzas a Jehová durante aquella fiesta. Ahora bien, hay que tener en cuenta que la fiesta de la dedicación no estaba regulada por la ley de Moisés. Dios nunca ordenó celebrarla. No obstante, sus orígenes son puros, como hemos comprobado, por lo que no era incorrecto celebrarla. Por esa razón, cuando leemos Juan capítulo 10, versículo 22 y 23, notamos que ni Jesús ni los apóstoles la condenaron. Leámoslo, por favor. Abramos nuestras Biblias en el Evangelio de Juan, capítulo 10. Juan, capítulo 10, versículo 22 y 23. Y dice así: Por entonces se celebraba la fiesta de la dedicación en Jerusalén. Era invierno, y Jesús estaba andando por el templo en la columnata de Salomón. Como vemos, aquí no dice expresamente que Jesús la celebrara. Aún así, él nunca la condenó, y sabemos que él fiscalizaba todo lo que se hacía en la adoración pura del antiguo Israel, como lo confirma el capítulo 23 de Mateo. Es más, Jesús aprovechó aquella fiesta para enseñar a las multitudes que acudían al templo. Esto nos demuestra que cuando los cristianos teócratas queremos celebrar fiestas cuyos orígenes son buenos y no contradicen a la Biblia, Dios lo aprueba. De todos modos, mis amados hermanos, no debemos olvidar que la Biblia nos exhorta a mantener un punto de vista equilibrado sobre las fiestas. Leamos cómo nos lo confirma esto el apóstol Pablo por inspiración divina en su carta a los Colosenses capítulo 2 versículo 16 y Gálatas capítulo 4 versículos 10 y 11. Comencemos leyendo primeramente la carta de Pablo a los Colosenses. Busquemos juntos la carta de Pablo que escribió por inspiración divina a los Colosenses capítulo 2 versículo 16. Por lo tanto, que nadie los juzgue en el comer y beber, o respecto de una fiesta, o de una observancia de la luna nueva, o de un sábado. Y ahora Gálatas capítulo 4. Gálatas capítulo 4, versículo 10 y 11. Y dice así: Están observando escrupulosamente días y meses y sazones y años. Temo por ustedes, que de algún modo me haya afanado en vano respecto a ustedes. Que nadie nos juzgue por observar estos días especiales en los que conmemoramos acontecimientos de gran importancia para nosotros. Sí, los observamos, pero con equilibrio, sin ser escrupulosos y sin imponérselo a los demás. El objetivo de estos días especiales es fortalecer nuestra fe en Jehová, en su Hijo Jesús y en su palabra la Biblia, mientras nos regocijamos con nuestros queridos hermanos y hermanas en la fe, los cristianos teócratas. Pues bien, hemos llegado a la conclusión de este discurso que nos ha ayudado a apreciar y valorar el honor que tenemos de formar parte de la Congregación Cristiana Teócrata, que es la institución que consagra la restauración de la adoración pura a Jehová en nuestras vidas, y eso nos llena de felicidad. Al igual que los israelitas de la antigüedad, nosotros también celebramos en este día nuestra salida de Babilonia la Grande, para recorrer juntos este camino de santidad que describió el profeta Isaías en el libro que lleva su nombre, el capítulo 35, los versículos 8 a 10, que les invito a su lectura. Busquemos juntos
el último texto de este discurso, en el libro de Isaías, capítulo 35, versículo 8 a 10, dice así: y ciertamente llegará a haber una calzada allí, aún un camino, y será llamada el camino de la santidad. El inmundo no pasará por ella, y será para el que anda por el camino, y ningún tonto andará errante por ella. Ningún león resultará estar allí, y las bestias salvajes de las rapaces no subirán a él. Ninguna será hallada allí, y los que hayan sido recomprados tendrán que andar allí. Y los mismísimos redimidos por Jehová volverán, y ciertamente vendrán a Sión con clamor gozoso, y habrá regocijo hasta tiempo indefinido sobre la cabeza de ellos. Alborozo y regocijo alcanzarán, y el desconsuelo y el suspirar tendrán que huir. Así es, hermanos, avancemos juntos hacia adelante en esta calzada bendecida con alegría, regocijo y alborozo, mientras adoramos a nuestro glorioso Dios Jehová en santidad.